Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes del tercero A, ¿sí? Primero que nada, darles la bienvenida. Mi nombre es Rosario Jacqueline Llana Padilla. Ya muchos de ustedes me conocen. Soy profesora de matemáticas de la institución educativa El Cruce, ¿verdad? Muy bien, conmigo vamos a trabajar el área de matemática nuevamente. De repente eres alumno nuevo este año en el salón, pero ya me conoces de vista o de repente recién estás llegando. Bienvenidos entonces. Ya trataremos de que estas clases traten de ser en algo similares a las que podemos trabajar presencialmente. Muy bien, para poder trabajar en el área de matemática yo te voy a pedir por favor sigas las siguientes indicaciones de convivencia. ¿Por qué? Porque con estas indicaciones de convivencia nos vamos a poder desarrollar mejor, ¿sí? Tenemos ahí un horario. Bien, hay que leer el horario, por favor. Bien, el horario nos dice entrega de trabajos los días sábados de 4 a 6 de la tarde. La absolución de dudas o consultas de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. Te voy a pedir, por favor, respetes los horarios de trabajo, cumplir a tiempo con las actividades programadas, archivar sus actividades en el portafolio de acuerdo a las fechas programadas con título de la sesión y enviar actividades realizadas mediante fotos como evidencia al siguiente número de WhatsApp. Voy a hacerte aquí una indicación. Si es que tú aún no tienes cuaderno de matemática, no te preocupes. Yo te voy a pedir que por favor trabajes con hojas recicladas del año pasado, ¿sí? De alguno de tus cuadernos que te hayan quedado, o simplemente en un blog. No hay ningún problema. Lo ideal sería que todos los cursos los trabajen de manera conjunta, pero si no, pueden trabajarlo por separado. No te estoy pidiendo que compres cuadernos. Yo sé que en este momento no hay librerías abiertas, no hay tiendas abiertas, entonces puedes realizarlo en hojitas, ¿sí? El trabajo es más que todo para comprensión y que copies lo que te voy a dejar al final. Bien, perfecto. Ahora sí, una vez teniendo presente estas indicaciones de convivencia, cualquier duda, aquí te he puesto mi número, por favor, ¿ya? En el horario que te he enviado, ¿bien? Ahora te voy a pasar con la sesión que corresponde. Muy bien. Para tercer grado, la primera semana estamos trabajando medidas de tendencia y promedio. ¿Te recuerdas eso de las medidas de tendencia y promedio? ¿Sí? Trabajábamos cuando era medidas de tendencia, había de tendencia central, ¿verdad? ¿Sí? Y promedio, media aritmética. Muy bien, vamos a continuar. Bien, vamos a dar inicio leyendo la situación, ¿sí? Leyendo la siguiente situación. Los recursos que vamos a utilizar son los que ya conocemos, el resolvemos problemas, ¿sí? Lapicero y que tengas un cuaderno o texto. No te preocupes por el resolvemos problemas, no, yo te lo voy a proporcionar mediante este recurso. También está en la plataforma, no hay ningún problema. Pero después el libro lo vas a tener en el colegio. Cuando lleguemos al colegio, ahí los van a poder trabajar. ¿Bien? Perfecto. Vamos a seguir. Actividad. Medida de tendencia y promedio. ¿De qué nos habla? El restaurante de Ana, dice. Vamos a leer, por favor. Ana pudo abrir su restaurante con mucho esfuerzo. Ella, con el objetivo de tener más clientes, decidió hacer un estudio aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. El primer día registró los siguientes datos de las primeras 20 personas. Bien, ella ha abierto un restaurante, ¿verdad? Ya está. Ha registrado los datos de las siguientes personas. Ha registrado comida y edad. En cuanto a comida, se ha dado cuenta de que hay personas a las que les gusta tallarines, arroz con pollo, ceviche, pescado frito. ¿Cuántas personas ha entrevistado? 20, ¿cierto? Bien. Y en cuanto a edad, de esas 20 personas, ha entrevistado a personas que tienen de 18 a 24 años, de 24 a 30, de 30 a 36 y de 36 a 42 y de 42 a 48. En sí, a las personas las ha dividido también en cinco grupos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Muy bien. Y esto ha dado 20 personas. Muy bien. Recordemos, por favor, qué es lo que quería saber Ana. Decía, Ana pudo abrir su restaurante con mucho esfuerzo. Ella con el objetivo de tener más clientes,
decidió hacer un estudio aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. Bien. Ahora sí. A partir de lo informado nos dice qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor. ¿Cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? Interpreta el resultado. Vamos a comprender el problema. ¿Cuál fue el propósito de Ana al realizar este estudio? Habíamos dicho que Ana quería tener más clientes, ¿verdad? Porque ahí eso nos dice en la situación. Ana pudo abrir su restaurante con mucho esfuerzo. Ella, con el objetivo de tener más clientes, decidió hacer un estudio aplicando una encuesta. Perfecto, entonces aquí tenemos algunas respuestas y la alternativa sería tener más clientes, ¿verdad? Propósito igual objetivo. Muy bien. De la situación, identificaron que el objetivo era tener más clientes. Pasemos a la siguiente. Dice, ¿qué variables estadísticas ha considerado Ana en su estudio? ¿De qué tipo son esas variables? Te voy a recordar de que nosotros ya lo hemos trabajado esto en segundo, ¿sí? Teníamos tipos de variables. ¿Qué tipos de variables teníamos? Teníamos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Cualitativas que venían de cualidad, ¿verdad? Y cuantitativas que venían de cantidad. Muy bien, las variables cualitativas se dividen en dos, ¿sí? Tenemos las nominales y las ordinales. Nominales, como su nombre lo dice, que pueden ser nombradas. No necesitan llevar un orden. Las que llevan un orden son las variables ordinales, que sí o sí tienen que cumplir un orden. Por ejemplo, yo puedo decir los puestos en las Olimpiadas, ¿sí? Puedo decir el grado de instrucción. El grado de instrucción, yo no puedo pasar de inicial a ser superior porque primero he tenido que hacer primaria, secundaria y después superior, ¿verdad? No puedo pasarme de primero a quinto de secundaria porque tenía que seguir primero, segundo, tercero, cuarto y llegar a quinto. Eso es una variable cualitativa ordinal que requiere un orden. Y una variable cuantitativa también se va a dividir en dos. Tenemos las discretas y las continuas. Discreta porque no te dice mucho, te dice algo corto y concreto. Y continua porque te va a decir un poquito más detallado las cosas, es decir, te va a dar más dato. Por ejemplo, una variable discreta podría ser el número de personas. Las personas no se pueden dividir, ¿sí? Si una persona alta y una persona bajita, yo no puedo decir tengo una persona y media, sino tengo dos personas, ¿cierto? Ya está. En cuanto a la variable cuantitativa continua, más bien aquí lo podemos ver en el peso, cuando hablamos con números decimales. Es más fácil distinguir entre la continua y la discreta, porque la discreta nos habla con números enteros y la continua con números decimales. Muy bien. Ahora sí, ¿cuáles serían las variables estadísticas que ha considerado Ana en su estudio? Te recuerdo que una nos hablaba de comida. La comida no necesita tener un orden y está nombrada, ¿verdad? Entonces es una variable cualitativa nominal. Y la otra variable que nos hablaba era edad. La edad también nos la estaba dando entera. No nos decía tiene 2 años y medio, tiene 2 años y 3 meses. No, nos decía la edad como está, ¿verdad? 18 a 24 años. Entonces era un número entero. Y entonces estaríamos hablando de una variable cuantitativa discreta. A ver. Muy bien, estábamos diciendo de que las variables que habíamos determinado en este problema era que era una variable cualitativa nominal y cuantitativa discreta. Veamos qué respuesta nos han dado aquí. Aquí tenemos cualitativa y cualitativa nominal, cuantitativas discretas y cuantitativa continua. ¿Qué teníamos? Cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? Pero aquí tendremos un pequeño detalle, ¿sí? Las variables estadísticas que ha considerado Ana son variable cualitativa nominal. Sí, es cierto, es nominal porque es comida. Pero la variable cuantitativa es discreta porque nos habla de la edad que es una cantidad fija, no nos ha puesto con decimales, ¿cierto? Muy bien. Pasemos a lo siguiente.
Dice, ¿cómo se está presentando la información de las edades? Bueno, pues de una manera diferente a la de la comida. Para responder a esta pregunta, dice, vamos a observar el gráfico de la situación que presenta la edad. La edad está de 18 a menos de 24 a menos de 30 a menos de 36, quiere decir que está agrupada, ¿verdad? En grupos que van de cuánto en cuánto, de 6 en 6. Muy bien. Dice, en la tabla podemos identificar que la información de las edades están dadas a través de intervalos de amplitud 6. Esos grupitos que les dije se llaman intervalos, ¿verdad? Y su amplitud es 6. Se puede percibir que la persona de menor edad tiene 18 años y la de mayor edad tiene 48 años. A cada intervalo le corresponde su respectiva frecuencia. Muy bien, ya está. Tenemos aquí esta frecuencia que nos indica que 6 son personas que tienen de 18 a menos de 24 y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué nos pide hallar las preguntas de la situación significativa? Habían dos preguntas, ¿verdad? Una que era, ¿qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? Y la otra, ¿cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? Interpretar el resultado. A partir de la lectura preguntada se deduce qué pide hallar. Muy bien. La medida más representativa para la variable comida y el valor de dicha medida. Y la edad promedio de los comensales encuestados. Ojo, que son dos variables muy distintas, ¿ya? Entonces se operan de manera distinta. Bien, pasemos a lo siguiente. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. ¿Qué vamos a hacer? A ver, en primer lugar, tendríamos que comprender, identificar las nociones básicas de la estadística en la situación presentada, la población, muestra, variables y las preguntas. Luego dice debemos seleccionar ¿qué? Definir la estrategia, utilizar y verificar si los datos y los procedimientos para calcular las medidas de tendencia central son las adecuadas. Posteriormente, ejecutar la estrategia seleccionada para identificar las medidas de tendencia central y determinar la medida estadística representativa y la edad promedio. Y 4. Reflexionar sobre las dificultades y aciertos que identificaste en el proceso de aprendizaje. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ejecutar nuestro plan. ¿Qué plato de comida es el que más prefieren los comensales del restaurante de Ana? A ver, ¿qué plato de comida es el que tú crees que prefieren más aquí? Veamos, eso nos lo dice la frecuencia absoluta. ¿Qué nos dice? ¿Que les gusta más tallarines, arroz con pollo, ceviche o pescado frito? Les gusta más el arroz con pollo, ¿verdad? Porque son 7. Muy bien. En la tabla de frecuencias se observa la cantidad de personas y las respectivas comidas de su preferencia. El plato que más prefieren es el arroz con pollo. Perfecto. Continuemos. Considerando la respuesta de la pregunta anterior, responde la primera pregunta de la situación significativa. La primera pregunta nos decía qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor. Perfecto. Vamos a recordar que las medidas de tendencia central para datos no agrupados, ¿sí? Para datos no agrupados son la moda, la mediana y la media aritmética. Pero hay un detalle, que estas medidas de tendencia central se deben de aplicar dependiendo, ¿sí?, qué tipo de variable estamos trabajando. Estamos trabajando con datos no agrupados, cierto, pero estamos trabajando con variable cualitativa y la variable cualitativa tiene como finalidad utilizar la medida de tendencia central, la moda, para que sea más sencillo, ¿ya? ¿Y qué es la moda? La moda era la medida de tendencia central que más se repite. Es el numerito que más se repite, que más se utiliza. Aquí nos dice, la moda es el valor que más se repite, el que tiene la mayor frecuencia. En un conjunto puede haber más de una moda. Claro que sí. Muy bien. La mediana, sin embargo, era el número que se encontraba o el dato que se encontraba en el centro de un conjunto de datos. Siempre este tiene que ser ordenado de menor a mayor. Aquí yo no podría ordenar, ¿verdad? ¿Qué puedo ordenar? ¿Que el tallarín es primero que el arroz con pollo y que el ceviche? No puedo ordenarlo así, ¿verdad? No tendría una lógica coherente. Primero de repente pregunto a una persona por ceviche y después a una de tallarín, entonces yo no puedo poner ahí un orden. Y la medida o promedio es el valor promedio de la media o promedio, perdón,
es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos dividido entre el número total de valores. Muy bien. Considerando la respuesta a la pregunta anterior, responde la primera pregunta de la situación significativa. Bien, habíamos determinado que la medida más representativa en este caso, por ser una variable cualitativa, íbamos a considerar a la moda, ¿sí? Y la moda era 7. No podía hallar la mediana porque tendría que, no es cuantitativa, y tampoco podría hallar el promedio o la media aritmética porque tampoco es cuantitativa, es cualitativa. Bien, ya respondimos la primera pregunta. Ahora pasemos a la segunda. Nos pedía calcular la media o promedio de la edad. Completa la tabla de frecuencias de esa variable. Muy bien. Para determinar la media o promedio, teniendo presente que son datos agrupados porque están en intervalos, ¿sí? Yo tengo que, primero que nada, hallar la marca de clase. ¿Qué era XY? Marca de clase. ¿Recuerdas qué era la marca de clase? La marca de clase era el promedio del intervalo, ¿cierto? Perfecto. Nosotros ya teníamos la frecuencia. Aquí hay unos espacios, pero que los vamos a completar porque esos datitos ya los teníamos, ¿verdad? 6, 4, 2, 3, 5. Muy bien. Y aquí tengo XY por FI. Y aquí tengo XY. ¿De dónde salió este XY? A ver, 21, 27. Aquí hay 18, 24. ¿Y de dónde salió 21? Pues fácil. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Es decir, el promedio de 18 más 24. A ver, ¿cuánto es 18 más 24? 18 más 24, chicos, sumen. 20, 30, 42. 42 entre 2 me da 21, ¿sí? 24 más 30 me da 54. Entre 2, 27. Ahora, aquí hay un detallito que quiero que te recuerdes. Ya lo trabajamos el año pasado. De 21 a 27, ¿cuánto hay de diferencia? 6. ¿Es lo mismo que había aquí de amplitud? Cierto, ¿sí? Entonces, a 27, ¿quién le seguirá? Más 6. 27 más 6 me darían 33. 33 más 6, 39. 39 más 6, 45. Mira, aquí está, ¿sí? Y hemos sacado, obviamente, del total de datos. Ahora vamos a utilizar esta columnita. Esta columnita es XY por FI. No te olvides que esto es una tabla de frecuencia, ¿bien? XY por FI, ¿qué significa? Voy a multiplicar mi marca de clase por mi frecuencia absoluta. Entonces, 21 por 6, 126. 27 por 4, 108. 33 por 2, 66. 39 por 3, 117. 45 por 5, 225. Sumados todos estos, ¿para qué necesitaré esta suma? Ahorita vamos a recordarlo. 642. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice? Para calcular la media o promedio de la edad, completa la tabla de frecuencias de esa variable. Muy bien, vamos a hallar la medida o promedio de la edad. Vamos a utilizar la expresión o modelo, ¿sí? Y los valores obtenidos en la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué formulita nos dice aquí? El promedio para datos agrupados es igual a la sumatoria, esta que parece una E, ¿sí? O una M que está de costadito, es sumatoria. La sumatoria de los XY por los FI, que era XY, marca de clase, por la frecuencia absoluta, dividido entre el número total de datos. Muy bien, aquí ya tengo cómo voy a determinar el promedio. Ah, ya, pero esta sumatoria creo que ya la sacamos. Claro, hemos sacado que la sumatoria era 642. Aquí hay un movimiento de los dígitos, no te preocupes, yo te lo estoy explicando. La sumatoria era 642. N era 20. Entonces yo digo 642 entre 20 me da 32,1. Muy bien. No te compliques si es que esta partecita de los símbolos está medio movido. Es normal, ten presente que en matemática siempre hay datos que se mueven, ¿sí? Muy bien. Dice, la media o promedio de la edad en años de los comensales sería 32,1. Muy bien. Ya hemos sacado y ya hemos dado respuesta
a las dos preguntas, ¿sí? Bien, vamos a reflexionar sobre el desarrollo. ¿Qué es lo que se ha trabajado, sí? ¿Por qué es importante calcular la marca de clase? ¿Para qué nos servía la marca de clase? Fácil, la marca de clase nos servía para poder determinar el promedio, ¿verdad? Porque era el punto medio de cada intervalo, es el valor que representa todo el intervalo para el cálculo. Yo no voy a trabajar con el límite inferior ni el límite superior, sino con la marca de clase, ¿sí? Bien. Y nos permite calcular la media o promedio para un conjunto de datos agrupados por intervalos. Por ejemplo, el de la edad de los comensales. Ya está. Nos permite calcular la media o promedio, ¿sí? Ya, muy bien, para eso nos sirve la marca de clase. Luego dice, ¿por qué en la variable comida no se puede calcular su media o promedio? Bueno, pues porque hemos dicho que las variables cualitativas no se pueden medir de forma numérica, ¿sí? Porque para hallar el promedio yo tengo que dividir el número de datos de forma numérica entre el número total de valores. Y esto no se está dando de esa manera porque es una variable cualitativa, ¿sí? No es cuantitativa, es cualitativa. Muy bien. Ahora, para poder seguir aprendiendo en casa, tú puedes utilizar este libro del Resolvamos Problemas, pero este librito lo vas a tener, lo vas a ver tú cuando estemos en el colegio. No te preocupes, yo te voy a seguir guiando estos días. Muchas gracias por haber prestado atención el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias. Y vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que necesito, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito que esté copiado en tu portafolio? Para tu portafolio, yo quiero que a conciencia, ¿sí? Tú copies las dos preguntas de la situación significativa. Las dos preguntas que nos pedía la situación significativa. ¿Bien? ¿Cuáles eran esas preguntitas? Te las recuerdo. Aquí tenemos, vas a copiar en tu portafolio, ¿sí? Que lo puedes realizar mediante hojas o lo puedes realizar en cuaderno, no hay problema. ¿Qué vas a copiar? Vas a copiar esta situación, el restaurante de Ana, ¿sí? Título, medida de tendencia, medida de tendencia y promedio. El restaurante de Ana. Muy bien, copiamos esta situación. Luego vas a copiar este cuadrito que tengo aquí. El primer día registró los siguientes datos de las primeras 20 personas. No te olvides que al ser esto un video, tú puedes ponerle pause, por favor. ¿Sí? Lo vas a copiar y vas a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? ¿Cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? Interpreta el resultado. Muy bien. Yo sé que esto ya lo hemos resuelto nosotros, ¿sí? Lo hemos resuelto, te lo he explicado en el video, ya está dado, pero lo que yo necesito es que tú, a conciencia, realices estas dos preguntas, así como lo hemos hecho nosotros pasito a pasito, pero quiero tus palabras, quiero tu interpretación, quiero tu paso personal, ¿sí? Ahí se va a ver tu dedicación. Ahí se va a ver que hemos logrado captar lo que se ha realizado en el video. Muy bien, muchas gracias. Ese sería el trabajo del día de hoy. ¿Sí? Voy a dejar un trabajito el día de mañana, así que estate atento, por favor. No te acumules de trabajos. No te olvides que el día sábado voy a revisar todito lo que has avanzado en esta semana mediante fotitos a mi WhatsApp personal. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos estamos viendo. ¿Sí? Por favor, no se olviden de permanecer en cuarentena, guardar este aislamiento social que estamos cumpliendo y, sobre todo, reflexionemos por estos días de Semana Santa. Reflexionemos sobre nuestra fe. No, eso es algo que no se puede perder. ¿Sí? Cuídense mucho, que nosotros nos cuidamos por ustedes. Bye.